Estamos parados en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Detrás de nosotros está la hermosa ciudad de Jerusalén, la ciudad por la que los cristianos de todo el mundo oran para que Dios traiga paz y bendición, la ciudad donde vivió David, la ciudad donde personas han servido al Señor a lo largo de los siglos. Y estamos en medio de una sesión hablando sobre 12 principios que nos ayudarán a crecer en carácter a medida que nuestro matrimonio crece. Ya hemos hablado en el primer segmento de esta sesión sobre la idea de liderazgo y de un seguidor. Y hablamos sobre la asociación igualitaria y cómo estos dos principios se analizarán juntos. Ahora vamos a escuchar a una mujer sobre estas mismas dos ideas mientras continuamos. Queremos aprender cómo crecer en carácter a medida que nuestro matrimonio crece. Gracias. Queremos volver a los libros de Efesios y Primera Pedro. Comencemos en Efesios y volvamos a mirar donde ya leímos antes. El versículo 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Tras un tiempo estudiando las Escrituras y revisando diferentes traducciones, he visto que este versículo, el 21, usualmente se asocia con el versículo 20. Y luego comienza el versículo 22 en una nueva sección con un nuevo encabezado, hablando a la familia, sea cual sea el encabezado. Pero creo que cuando Pablo escribió este libro, estaba hablando a toda la familia. Comenzando con el versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora veamos el versículo 22. No vamos a leer la escritura, pero observemos las palabras que aparecen allí. Esposas en el versículo 22. Luego en el versículo 25, él está hablando a los esposos. En el capítulo 6, versículo 1, está hablando a los hijos. En el versículo 4, está hablando a los padres. En el capítulo 6, nuevamente, en el versículo 5, está hablando a los esclavos. En el versículo 9, está hablando a los amos. En realidad, está hablando a 4 entidades de la familia: el esposo, la esposa, los hijos y los esclavos. Y en esa época, esa era la composición de cada hogar. Estaban el esposo, la esposa, los hijos y los esclavos. Y Pablo les estaba hablando a cada uno de ellos sobre su participación en la familia. Ahora vayamos a 1 Pedro, capítulo 3, y veamos de nuevo. ¿Ves que en el versículo 1, Pedro dice, esposas de la misma manera? Al estudiar la Biblia, descubrimos que estas frases que nos ayudan a conectar esta escritura con lo que viene antes o después son muy importantes. Y en esta traducción dice esposas de la misma manera. Quizás en tu traducción dice igualmente. Baja al versículo 7. Dice esposos de la misma manera. Se está usando la misma frase. Pablo no solo está hablando a las esposas y diciendo, deben someterse. También está hablando a los esposos sobre cómo deben actuar. Ahora bien, de la misma manera que ¿qué? En el versículo 1 dice, de la misma manera. Así que eso significa que necesitamos regresar al capítulo 2 y ver de qué está hablando. Y luego, refiriéndose en el capítulo 3, versículos 1 y 7, de la misma manera. ¿Qué es la familia? ¿Qué se supone que debe hacer cada miembro? Bueno, si miramos el versículo 18 del capítulo 2, dice esclavos, y luego en el versículo 21 da instrucciones. Él da indicaciones desde el versículo 18 hasta lo que estamos leyendo aquí. Él está dando instrucciones sobre cómo deben actuar los esclavos, pero particularmente en el versículo 22 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Bueno, ¿qué hizo Jesús que nosotros debemos seguir? En el versículo 22, hay varias cosas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Versículo 23, cuando le lanzaban insultos, él no respondió con represalias. Cuando sufrió, no hizo amenazas. Vaya, ¿esto es lo que está ocurriendo en tu familia?
Sabes, mi esposo y yo descubrimos esto hace mucho tiempo y hemos estado trabajando en ello durante mucho tiempo. No responder con peleas, no ser crueles, no tomar represalias, ni hacernos amenazas el uno al otro, sino que más bien hemos descubierto que si queremos ser como Jesús, tenemos que seguir lo que Él hizo y de lo que Pedro está hablando aquí mismo en esta escritura. Ahora, sigamos para terminar el versículo 23. Aquí hay una frase muy, muy importante. En cambio, ¿qué significa eso? Eso significa que en vez de hacer esto, él no hizo aquello, sino que hizo otra cosa. Así que, en cambio, es nuestra palabra clave aquí, nuestro conector. Eso va a ser muy valioso para nosotros. ¿Y cómo podemos, de la misma manera de la que él está hablando en el capítulo 3, versículos 1 y 7? Leámoslo. En cambio, él se encomendó a aquel que juzga con justicia. Piénsalo, Jesús sabía que estaba aquí por un propósito y había una razón por la que estaba sufriendo. Había una razón por la que él estaba pasando por lo que pasó. Él se propuso no responder con violencia. Él se propuso no ser agresivo al resistir lo que le estaban haciendo. Más bien, se sometió. ¿Se sometió? Y Jesús es nuestro ejemplo. Y Pedro está diciendo que en vez de responder con violencia, te encomiendes a Dios. Él es quien juzga con justicia. Y esposas, de la misma manera, encomiéndense a aquel que juzga con justicia. Y en el versículo 7 del capítulo 3, esposos, de la misma manera, encomiéndense a aquel que juzga con justicia. Cuando pienso en la historia a la que se hace referencia aquí en 1 Pedro, más adelante, en el capítulo 3, versículo 6, dice, como Sara, que obedeció a Abraham y lo llamaba su Señor. Aparentemente, a lo que Pedro se refiere es a la historia en la que Abraham y Sara bajan a Egipto. Hay una gran hambruna y no tienen nada para comer, así que empacan todo y se mudan a Egipto. Y en el camino, Abraham piensa, ¿sabes? Si entramos entre esta gente, mi esposa, ella es tan hermosa, y si no le digo, si les permito saber que ella es mi esposa, me matarán y se la llevarán. Así que, en lugar de ser su protector y cuidarla más bien, se puso detrás de Sara y la puso delante de él y le dijo, tú diles que eres mi hermana. Protégeme para que no me hagan daño, para que no me maten. Sara cooperó. ¿Qué pasó? Sara obedeció a su esposo. Ella fue, como se asumía que era la hermana de Abraham y era tan hermosa, el rey la llevó a su corte. ¿Y qué pasó? ¿Dios la protegió? El rey se enojó. Dijo, ¿qué nos estás haciendo? Y hubo enfermedad en su corte. Y Abraham fue protegido porque Sara fue obediente. Y Dios nos está pidiendo que seamos obedientes. Esto no sucedió solo una vez, sucedió una segunda vez. Fueron a Gaza y pasó lo mismo. Él no aprendió. Diles que eres mi hermana, no les digas que eres mi esposa. Así que 2 veces él pide protección a su propia esposa, diciéndole, obedéceme, haz lo que te digo. Y Pedro dijo, y él observó esto como Sara. Ella obedeció a Abraham y lo llamó su Señor. ¿Y qué le pasó a ella? Dios la cuidó y Dios la protegió. Dios hará lo mismo por nosotros. Él quiere que nos encomendemos a Él, quien juzga con justicia. Pensemos en la cultura de la época aquí en Israel. Los griegos formaban parte del mundo, eran un líder muy fuerte en el mundo, y luego los romanos los conquistaron. Pero los romanos permitieron que los griegos los influenciaran. Adoptaron su cultura. ¿En qué creían los griegos? Bueno, los griegos tenían lo que llamamos un sistema de mitos. Y en estos mitos hablaban sobre los dioses del cielo, y Zeus era uno de esos dioses. Como Zeus estaba en los cielos, un día creó al hombre. El hombre era algo hermoso, y él estaba muy orgulloso de él. Así que lo llevó ante todos los demás dioses para que pudieran ver lo maravilloso que era este hombre. Pero luego, un día, este hombre hizo que Zeus se enojara mucho. ¿Cómo lo hizo? Le robó el fuego a Zeus. Así que Zeus dijo, te lo voy a hacer pagar, te voy a castigar. Y lo que dijo que haría fue, voy a crear a la mujer y ella será un problema para ti. Ahora bien,
Este es el pensamiento que predominaba en la época en que Jesús, Pedro y Pablo estaban aquí en la tierra. Y sin embargo, ellos se opusieron a esto. Ellos no creían que Zeus creó primero al hombre y luego creó a la mujer para que fuera un problema. No, ellos creían lo que dice la Biblia en la primera parte, en Génesis capítulos 1, 2 y 3, donde se habla de cómo Dios creó la tierra. Y luego creó al hombre y creó a la mujer y los creó para que fueran un equipo juntos. Dios creó al hombre y de ese hombre Él creó a la mujer. Y los dos debían trabajar juntos, ser un equipo y una sociedad. Por supuesto, el pecado entró en el mundo debido a que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su relación se dañó y ella tuvo que someterse al hombre. Esto es parte de la maldición, que la mujer se sometería al hombre. Y por eso Jesús, Pedro y Pablo hablan de cómo Dios dispuso que el hombre estuviera sobre su familia y que la esposa debe someterse, pero también deben someterse el uno al otro. Ahora, al hablar de esta unión entre un hombre y una mujer, pienso en esta articulación aquí en nuestro cuerpo. Es nuestro hombro. Tenemos dos de ellos. Tenemos nuestras caderas. Y están construidas de la misma manera. Todas las demás bisagras, todas las demás articulaciones en nuestro cuerpo son bisagras. Por ejemplo, puedes girar tu mano, pero no puedes girarla completamente como puedes hacerlo aquí. Esta articulación aquí. Puedes mover esto en cualquier dirección porque no es una bisagra, es una bola dentro de una cavidad. Esta es una imagen realmente importante. Creo que si creemos lo que dice el mundo, que una mujer es simplemente igual al hombre, que es lo mismo que el hombre, estamos diciendo que es como tener dos cavidades en nuestros hombros, que estas dos cavidades están trabajando juntas. Bueno, ¿qué pasaría si tuvieras dos cavidades aquí? No podrías mover el brazo en absoluto porque dos cavidades no funcionan. Es una cavidad y una bola juntas las que funcionan. Y cuando entendemos eso, es nuestra relación como hombre y mujer juntos, que Dios nos ha hecho juntos, nos ha unido para ser un equipo. Entonces, cuando trabajamos juntos, podemos lograr mucho para Dios. Podemos trabajar en su nombre, podemos ser un testimonio para nuestros vecinos. Ya hemos hablado del hecho de que los vecinos nos observan por encima de la cerca y dicen, un momento, ¿de dónde sacan su alegría y su paz? Y ustedes se aman el uno al otro en su casa, aquí en la mía. Todos estamos peleando y no podemos llevarnos bien. ¿Cuál es su secreto? Y podemos ser testimonios de la bondad de Dios, porque estamos siendo obedientes a su palabra, escuchando cuáles son sus enseñanzas y sus principios. Y como resultado somos ejemplos para el mundo de evangelismo de lo que Dios está haciendo. Esto es algo maravilloso y lo recomendamos mucho. Consideramos el hecho de que no fuimos hechos para estar en contra unos de otros, sino que fuimos creados para que un hombre y una mujer trabajen juntos como un equipo. Ahora, ese es el principio número 2. Pasemos al principio número 3. Lo llamamos el principio de reciprocidad, o, en un lenguaje más sencillo, el principio de la retribución. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 3, y ahora veamos los versículos 8 y 9. Quiero que prestemos mucha atención aquí. ¿Notan la palabra finalmente? Hay otra palabra de conexión. Pedro ha estado hablando a la familia desde que comenzó a dirigirse a los esclavos en el capítulo 2, versículo 18. Habló sobre cómo el esclavo debe cooperar y someterse, y así sucesivamente. Y luego ha hablado a las esposas y a los esposos. Ahora está hablando con todo el mundo. Finalmente, todos debéis tener el mismo sentir. Sea comprensivo. Amaos los unos a los otros. Sé compasivo. Sé humilde. Ay, eso es difícil. Cuando entramos en la misma casa viviendo con alguien con quien nunca hemos vivido antes, hay muchas cosas que son diferentes y es difícil. Tenemos nuestras luchas y nuestras complicaciones, y es difícil tener la misma mentalidad, ser comprensivos, amarnos unos a otros y ser compasivos y humildes. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer.
Y luego continúa en el versículo 9 diciendo, no paguéis mal por mal, ni insulto por insulto. En otras palabras, no devuelvas el mal cuando recibas algo que no te gusta. No pagues el mal con insultos, ni seas cruel con los demás. Más bien, amémonos unos a otros y tengamos cuidado de ayudarnos mutuamente. Él continúa diciendo, al contrario, pagad el mal con bendición, porque para esto fuisteis llamados, para que heredéis bendición. Yo quiero una bendición de Dios. Ahora, permítanme darles una ilustración de cómo funcionó esto en nuestra casa. Cuando mi esposo y yo nos estábamos preparando para casarnos, yo estaba tan emocionada. Este hombre iba a ser misionero y Dios me había llamado desde niña para ser misionera, así que pensé que iba a ser maravilloso. Primero trabajaríamos juntos, pastoreando y adquiriendo experiencia como equipo, y luego iríamos a ser misioneros y servir a Dios según el llamado en nuestras vidas. Y además de eso, él era tan guapo, esto iba a ser maravilloso. Luego me mudé a su casa. Él estaba pastoreando una pequeña iglesia en Canadá y me recibió como su esposa. Me cargó en brazos al cruzar el umbral y me dejó en el suelo. Y cuando entré, había cosas allí que simplemente no me gustaban. Por ejemplo, él dejaba sus calcetines en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Tienes calcetines y te los quitas? ¿No puedes ponerlos en la cesta? ¿Por qué tienes que ponerlos en el suelo? ¿Qué te pasa? Fue muy interesante. En cuanto dije esto, él inmediatamente empezó a decirme, bueno, verás, estaba tratando de pensar en una forma de desquitarse. Yo lo había insultado, él me había insultado, así que yo lo insulté. Habíamos comenzado este ciclo de reciprocidad, ya sabes, la venganza. Tú me haces daño, yo te hago daño, tú me haces daño, yo te hago daño, y simplemente seguimos así. ¿Y cómo lo detenemos? Pedro nos dice, devuelve siempre el insulto con una bendición. Así que, cuando tuvimos este intercambio, él también continuó diciendo, ¿por qué no lavas los platos tú mismo? Bueno, verás, yo tenía problemas con mis manos y el jabón me lastimaba la piel. Entonces, simplemente lavaba los platos una vez al día y eso no le gustó. Te voy a contar un secreto. No se lo digas a nadie. Pero cuando Ron era un niño en su casa, su responsabilidad era, como puedes imaginar, lavar los platos. Entonces, ¿qué tan difícil es lavar los platos? Pones el agua en la cacerola, pones el jabón, pones los platos, los frotas, los sacas. ¿Están listos? ¿Cuál es el problema de lavar los platos 3 veces al día después de comer? Bueno, él no entendía que me dolían las manos y yo no entendía lo de sus calcetines. Su padre le enseñó que cuando te quitas los calcetines solo tienes que colgarlos sobre los zapatos y así están listos para el día siguiente. Puedes usar los mismos calcetines 2 o 3 días seguidos. Yo no sabía esto, así que me sentí ofendida por eso. Verás, en vez de ayudarnos el uno al otro, estábamos peleando entre nosotros. Nos insultábamos porque nos sentíamos insultados. Estábamos pagando mal con mal. Entonces encontramos esta escritura que dice, en vez de pagar mal con mal e insulto con insulto, responde al insulto con una bendición. Empecé a pensar, bien, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? Bien, no me gustan los calcetines ahí, pero puedo recogerlos, puedo llevarlos, puedo lavarlos, puedo colgarlos para que se sequen. Y luego al final del día bajarlos, enrollarlos y ponerlos en el cajón para que él los use mañana. En vez de gritarle por sus calcetines, lo ayudé y lo bendije lavando y limpiando sus calcetines y teniéndolos en el lugar donde los necesitaba para el día siguiente. Sabes, soy una mujer bendecida. No llevábamos mucho tiempo casados y mi esposo dijo, ¿por qué no te ayudo con los platos? Tú preparas la comida y yo lavo los platos. Ahora reconozco que hay muchos hombres que dirían, yo no lavo los platos. No, pero puedes pensar en otra cosa. Hay algo que sucede en tu hogar porque es humano. Es natural para nosotros responder insulto con insulto. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? Ahora,
que necesitas pensar en cómo puedes dejar de responder con discusiones, enojo o falta de amabilidad y cómo puedes cambiar eso para el Señor y empezar a bendecir a tu pareja. Pensemos en esto. La reciprocidad es un principio muy importante que debemos establecer en nuestros matrimonios, no devolviendo mal por mal, sino respondiendo al insulto con bendición, para que nuestros matrimonios puedan ser armoniosos y podamos seguir adelante. Y bendecir a Dios y dejar que Él haga su obra y permitir que sea Él quien cumpla su voluntad en nuestras vidas. Ese es el final del principio número 3. Ahora Ron va a venir y presentar el principio número 4. Este es el principio número 4, el principio del modelo a seguir. Niños y niñas de todo el mundo están observando a sus mamás y papás y están aprendiendo cómo desempeñar el papel de esposo y esposa. Cualquier tipo de ejemplo que demos a nuestros hijos como padres, ese será el modelo que tenderán a seguir. Si un niño o una niña crece con este tipo de modelo donde el padre es muy autoritario, ese será el modelo a seguir que tenderán a imitar. Si un niño o una niña crecen viendo que mamá y papá tienen una relación cooperativa mutuamente beneficiosa y orientada a resolver problemas, ese será el modelo que ese niño o esa niña aprenderán. ¿Qué es lo que sucede si un niño pequeño crece en este ambiente tan específico y complejo y termina por seguir el modelo estricto y profundamente autoritario de su propio padre? Y él quiere casarse con tu hija y ella fue criada en un ambiente de cooperación y resolución de problemas. Tú quieres que tu pequeña hija esté segura. La mejor manera en que puedes brindarle seguridad es siendo un modelo tan bueno que ella misma sepa que no quiere casarse con alguien que la trate así. Ella crecerá pensando, quiero casarme con un hombre como mi papá. Mi papá cuidó de mi mamá. Mi mamá y mi papá trabajaban bien juntos. Quiero tener ese tipo de relación en mi familia para que ella esté segura. Y el niño que crece en un ambiente matrimonial cooperativo y de resolución de problemas crecerá sabiendo cómo tratar a una mujer. Él seguirá automáticamente el ejemplo de su papá. El mejor regalo que puedes darles a tus hijos es brindarles un matrimonio feliz. Y la manera de darles un matrimonio feliz es demostrando un matrimonio feliz. Demuestra un matrimonio donde el padre se preocupa, resuelve problemas y cuida de su esposa. Él ama a su esposa como Jesús amó a la iglesia y se entrega por ella, así como Jesús se entregó por la iglesia. Este esposo no cuidó de su esposa como Jesús cuidó de la iglesia. En lugar de tomar las cargas de la iglesia sobre sí mismo, este esposo estaba poniendo cargas sobre su esposa. Este esposo, en vez de ponerle cargas a su esposa, más bien sigue el ejemplo de Jesús y toma sobre sí las cargas de su esposa. Él es el esposo más fuerte y es el modelo que queremos seguir. Así no solo tendremos un matrimonio feliz, sino que gracias a este principio de ser un buen modelo, un matrimonio feliz se transmite a nuestros hijos porque ellos están aprendiendo a seguir nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué hay de tu mamá y tu papá? ¿Qué tipo de modelo te ofrecieron ellos? Es posible que tu madre y tu padre hayan tenido este tipo de relación. ¿Tienes el valor? ¿Tienes la valentía de determinar, no voy a seguir ese mal ejemplo? Los honraré. La Biblia dice que debo honrar a mi madre y a mi padre, pero la Biblia no dice que debemos seguir el ejemplo de nuestros padres en todo. Así que los honraré, pero no seguiré ese ejemplo. No quiero que mis hijos tengan ese tipo de matrimonio, así que yo no tendré ese tipo de matrimonio. Preferiré ser un esposo amoroso, lleno de gracia, como Cristo, que se ocupa de los problemas, que resuelve los problemas, que lleva las cargas, para que no solo yo tenga un matrimonio feliz, sino que le dé ese regalo a mi hijo y a mi hija. El mayor beneficio que cualquier niño puede tener de sus padres no es un refrigerador, no es un auto nuevo, no es algún lindo y costoso regalo que reciben en el momento de su boda. No, no, no.
El mejor beneficio que cualquier niño puede recibir de su mamá y su papá es un buen ejemplo. ¿Tienes el coraje de dar este buen ejemplo a tus hijos para que no solo tú tengas un buen matrimonio, sino que ellos también lo tengan? Confío en que el Espíritu Santo nos dará la sabiduría que necesitamos para que también nosotros podamos tener estos beneficios y nuestros hijos también tengan estos beneficios. Que Dios te bendiga mientras aprendes a darles a tus hijos un buen modelo a seguir para que ellos también puedan disfrutar de un matrimonio feliz como tú. Aquí estamos caminando por un pasillo entre algunas casas en una zona residencial normal de la ciudad de Jerusalén. No hay una calle transitada, ni una avenida ancha con mucha gente, solo un pasillo entre casas. Mucha gente vive en este tipo de vecindario. Pensamos que sería interesante para ti ver también esta parte de Jerusalén. Me gustaría leerte aquí en este pasillo. Santiago 1:6, la última parte del versículo, que dice que el que duda es como una ola del mar, llevada y zarandeada por el viento. Eres líder del pueblo de Dios. Dios ha puesto su mano sobre ti, te está dando ideas, te está dando metas, sueños y aspiraciones. Y Él quiere que esos sueños, metas y aspiraciones te guíen por un camino verdadero, persiguiendo de manera constante lo que ha puesto en tu corazón. No permitas que los vientos, las tendencias, las modas, las ideas, las opiniones de la gente, la presión social o la presión de tus pares te desvíen de seguir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sé el hombre de Dios, la mujer de Dios que sigue adelante, sin permitir que el viento de la duda te desvíe del camino que Dios tiene para tu vida.